Mira, ¿qué es lo que ha determinado realmente la falta de desarrollo en Nicaragua? Yo creo que aquí ha sido nuestra mentalidad extremadamente politizada que hemos tenido a lo largo de la historia. Nosotros hemos estado enfrascados en demasiados conflictos políticos y sociales. Nosotros hemos dependido prácticamente de una tecnología que nos llega a nosotros empacada. Nosotros tenemos, por ejemplo, somos un país agropecuario, pero nuestro modelo productivo sigue siendo el mismo modelo colonial. Ya hace 300, 400 años seguimos produciendo prácticamente lo mismo. Nuestros niveles de procesamiento agroindustrial, por ejemplo, son atrasados. Bien, cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando, este tipo de crecimiento es un crecimiento hasta cierto punto nominal. Si nosotros vemos los indicadores de pobreza, por ejemplo, que comienzan a deteriorarse desde el 2015 hasta la fecha, nosotros vemos que también este crecimiento no tiene una expresión real en la población, es decir, un beneficio real. Sí es bueno, es necesario para la economía, da bastante estabilidad, ayuda a la población en general. Sin embargo, nosotros vemos que se mantienen las inequidades. Aquí hay un tema que este tipo de variables, nosotros solamente vemos el crecimiento de la economía, es decir, cuánto hemos crecido con respecto al año anterior. Y esto tenemos que contrastarlo también, por ejemplo, con el nivel de bienestar de la población. Tenemos que verlo con otra serie de variables, como por ejemplo el nivel de migraciones, el nivel de incremento salarial, las mejoras en los niveles de vida de la población. Es decir, no podemos ver solamente el crecimiento por el crecimiento, porque esto también nos puede estar indicando que lo que está creciendo es la gran empresa. Son los empresarios los que se benefician realmente de este crecimiento, mientras el salario real de la población se mantiene estancado por año. Es decir, registra crecimientos mínimos. Yo siempre he insistido que, por ejemplo, el tema del salario tiene que ser bien analizado, se tiene que analizar con mucho mayor detenimiento y la empresa privada tiene que estar anuente a ello. Si bien es cierto, ahorita tenemos 3 años de crisis, pero este es un debate, es un análisis que ha estado pendiente desde hace muchos años. Sí está bien el crecimiento, sí es bueno que haya un crecimiento en la economía, sin embargo, este crecimiento no ha sido tampoco suficiente para realmente lograr que nuestro país deje de ser, por ejemplo, el segundo país más pobre de Latinoamérica o del continente americano. Es decir, seguimos siendo un país pobre, seguimos siendo el país más pobre junto con Haití. Somos los dos países más pobres de este continente. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto del crecimiento? Mantener la estabilidad digamos, de la pobreza misma, pues. Esa es la verdad, pues aquí hace falta políticas de una distribución más equitativa de la riqueza y además de eso buscar nuevas opciones, nuevas alternativas de desarrollo. Es decir, por ejemplo, fomentar o promover transferencias tecnológicas para la agroindustria, buscar nuevos productos de nuevos productos industriales, etcétera. Aquí tenemos que hacer una política industrial mucho más agresiva para que podamos salir de este atraso. Mira, de hecho, cualquiera de los dos escenarios, ¿verdad?, tiene que pasar por el supuesto que las elecciones fueron limpias y transparentes. Si el gobierno o el partido de gobierno gana las elecciones en elecciones limpias, justas, transparentes, equitativas, vigiladas, no habría ningún problema. Es decir, necesitaríamos pensar en el modelo de desarrollo que se tiene que implementar, cuáles son, hacia dónde tenemos que orientar nuestras prioridades y recuperar el crecimiento que se llevaba, por lo menos llevarlo a un 5 o 6%. Si la oposición gana, el reto va a ser igual. Es decir, aquí lo importante es la forma cómo se va a ganar las elecciones. Aquí tenemos retos, por ejemplo, hay que recuperar todos los años perdidos
¿verdad? Tenemos que recuperar el nivel de crecimiento. Además de eso, un tema muy importante es que las reglas del juego políticas queden claras. Aquí no podemos volver al gobierno de abajo. Aquí no se puede volver a esas revueltas. Aquí la policía y el ejército tienen que recuperar su nivel de institucionalidad. La población tiene que decidir qué es lo que se va a hacer. Entonces eso va a definir el futuro de los próximos 5 años. Es decir, aquí no se puede un gobierno fraudulento que surja de las elecciones de noviembre, no va a ser posible que el futuro de Nicaragua sea positivo. Es decir, aquí nos vamos a tener la misma crisis, los mismos traumas políticos y cuidado, llegamos a niveles de violencia, se puede llegar a niveles de incertidumbre mucho mayores que los que tenemos ahora. Es clave, es muy importante que las elecciones de noviembre se realicen con la mayor transparencia y apegados a la legalidad. El país no puede soportar realmente una nueva crisis política, social y económica originada por elecciones fraudulentas. Sí, mira, el libre mercado ha determinado o ha demostrado ser mucho más exitoso que el mercado controlado de muchos países. ¿Verdad? No necesariamente estamos hablando solo de países socialistas que ya lo conocemos, sino también otra serie de países que tratan de controlar el mercado. Esa es una experiencia totalmente fallida. No hay mejor cosa que la oferta y la demanda y que se mueva en el mercado. Ojo, cuando hablamos de que se mueva libremente, tampoco es la ley de la selva, sino que hayan las regulaciones correspondientes, que ni la oferta se vaya más arriba que la demanda o que la demanda se vaya más arriba. Recordemos que esto debe mantener un equilibrio para evitar las distorsiones. Y en eso también va la libre oferta y demanda también en el mercado laboral, es decir, que la gente también pueda optar por el trabajo donde le pagan mejor. Obviamente esto también tiene que ver mucho con la oferta, con lo que ofrece el mercado. Pero el mercado regulado es una pésima idea. Nosotros ya vivimos esa experiencia de mercado regulado. ¿Verdad? No puede ser, no es la clave, no sirve, no ha servido realmente para resolver ningún problema, sino más bien para agudizarlo. Igual pasó con el tema de los salarios también. Nosotros ya hemos visto cómo cuando los salarios son regulados, aquí había una tabla, se hacía una tabla de cuánto debía ganar cada uno de los estratos sociales y fue un fracaso total. Esto es parte también de la oferta y la demanda. Sin embargo, aquí la empresa privada tiene que también, tanto la empresa privada como el gobierno también tienen que ser flexibles o buscar cómo mejorar los salarios. ¿Por qué razón? Porque los que crean la riqueza son los trabajadores. Y uno de los grandes problemas que hay en Nicaragua, por ejemplo, es que el salario ha estado congelado. Aun cuando se registran, se registran algunos incrementos. Nosotros vivimos la ficción de que, por ejemplo, lo que yo ganaba hace 10 años es menos que lo que yo ganaba hoy. Por ejemplo, me han aumentado el salario. Sin embargo, cuando nosotros lo comparamos con el deterioro que ha tenido la economía, nos encontramos con que ese salario está mucho más deteriorado de lo que ganábamos en el 2010, a pesar de que en los números o nominalmente hablando tengamos un salario mayor. Entonces yo creo que aquí el tema de los salarios también, para que nosotros logremos un mayor desarrollo, recordemos que lo que los trabajadores en Nicaragua consumen son los grandes consumidores. Si nosotros tenemos una clase trabajadora, una clase profesional que está siendo bien remunerada, esa clase trabajadora y esa clase profesional también van a consumir más productos de las empresas privadas.